Nós estamos aqui numa fábrica de cerâmicas negras. Somente aqui, nessa região de São Bartolo, em Oaxaca, existe esse tipo de cerâmica. É uma cerâmica tradicional e tem muitos segredos na sua confecção. Quer saber comigo? Então, vamos lá, assista esse vídeo e descubra mais segredos da cultura de Oaxaca aqui no Trips e Flix. Bom, paramos aqui num restaurante, né? Mesmo esquema, né? Um bifezão ali, mas esse pelo menos ainda tinha um pouco mais de carne, né? Ainda tinha uma carne, linguiça e carne de porco ali que eles estavam grelhando. Mas mesmo assim eu acho que não compensa o valor, né? 200 pesos. Então eu trouxe o meu lanche. É que cansa a gente ficar caindo essas armadilhas de turista, né? Então, vamos ver. Esperar aí, são 40 minutos para o almoço. Então daqui a gente parte lá para outras atrações. Nada como uma latinha de atum, amendoins e azeitona passa. E depois a gente come melhor, né? Agora não me interessa, né? Mas é pra matar a fome. Chegamos então aqui numa fábrica artesanal com barro negro. Vamos ver todas as técnicas, história, né? E um pouco da cultura aqui. La parte de la mina. Esto, si ustedes lo observan, va a haber lugarcitos donde brilla, va a haber lugarcitos donde tiene, por ejemplo, impurezas, ramas, hojas y demás. Esta pieza. Si lo vemos, es de color café, no es negro todavía. ¿Sí? Se los voy a pasar para que la vean bien y te la van a Voy a ver si quién quita. São pedaços de argila. Não tem impurezas, né? Bueno, aquí se trabaja con cosas muy tradicionales, muy tradicionales y que las podemos encontrar de nuestro uso diario, ¿sale? Por ejemplo, este pedazo de cuarzo es una piedrita que tenemos acá, un pedazo de cegueta, que aquí se le saca filo para poder hacer los cortes. ¿Y alguien conoce esto? Una jícara que es familiar de la calabaza, exactamente. Entonces lo que hacen es, con esto se va a utilizar para quitar como el exceso que tenga la piel. Esas son las herramientas que se utilizan. Un pedazo de cuero también que tenemos aquí, este se utiliza para darle lo que es ya el cuello o la boca del cántaro. Y una herramienta que se llama media luna, que ahorita nos la va a enseñar Víctor, que es un tiradero. Que ahorita nos la va a enseñar Julio. ¿Sale? Esas son las herramientas que se utilizan acá. Este es el torno zapoteco. Este es el torno que tenemos. Consta de 2 platos, son 2 platos elaborados de barro. Y estos platos, yo les decía, uno grande y uno pequeño.
Se colocan de esta forma y aquí nos va a permitir darle movimiento. ¿Sale? Aquí es donde nos va a permitir levantar lo que es la pieza. No es tan fácil porque si bien se me va de los lados. Julio tiene ya... ¿Cuántos años trabajando? 45. Julio tiene ya 45 años trabajando lo que es este oficio, y es un oficio que se hereda de generación en generación, que los papás les enseñan a los hijos, y es como si fuera un juego, ¿vale? Ellos van a ir viendo y de ahí les llama la atención y van a ir elaborando lo que son las piezas. Ese es el trabajo. Bueno, ahorita los voy a dejar con Julio para que nos pueda explicar un poquito qué es lo que va a hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a San Bartolo, Coyotepec. Gracias. Aquí en esta población, pues nosotros elaboramos las piezas de barro negro. Ahorita les vamos a dar una demostración, una explicación, cómo es el proceso para la elaboración de una pieza. Pues para empezar, pues el barro lo extraemos de una mina. Esta mina se encuentra ubicada aquí al pie del cerro, a unos 4 kilómetros. Y el barro se extrae de la forma como se les mostró. De ahí se tiene que triturar con unos mazos de madera para posteriormente ponerlo en contenedores con agua para que se vaya disolviendo bien. Ya que esté bien disuelto, se va a filtrar por una coladera muy fina hacia un estanque. En la coladera pues va a quedar toda la impureza que trae, como son piedritas, raíces o basura. Y ya en el estanque pues va a quedar el barro finamente ya colado. En un lapso de 10 a 12 días se le va a evaporar todo el agua y el barro va a quedar en este estado para poder trabajarlo. No sin antes, pues este barro tiene que ser amasado con los pies 2 horas para disiparle todos los grumos que contenga al final y también extraerle las burbujas de aire, porque a este barro, si se le queda alguna piedra, alguna basura o alguna burbuja de aire, en el momento de la cocción la pieza se revienta. Por eso es que debe quedar completamente limpio para que no suceda esto. Pues ya teniendo preparado el barro, de aquí ya viene lo que es la elaboración de las piezas. Y para empezar con la elaboración de las piezas, aquí tenemos estos 2 platos. Estos 2 platos están hechos del mismo barro. Y esto es lo que hace para nosotros nuestro torno. Este es el torno prehispánico, es el torno zapoteco. Y en este tipo de tornos nosotros seguimos elaborando nuestras piezas. Todo esto es debido a las características que tiene este tipo de barro, ya que con este tipo de barro pues las piezas no las podemos terminar de una sola vez. Cuando una pieza se trabaja normalmente, se tiene que ir trabajando en etapas, de manera que el barro vaya perdiendo humedad y vaya adquiriendo dureza. Por eso es que el proceso para la elaboración o terminación de una pieza es aproximadamente de 30 días, debido a que este tipo de barro no lo podemos trabajar aquí al aire libre. Ahorita nada más como demostración lo hacemos, pero cuando se trabaja normalmente se tiene que trabajar en interiores donde no haya corrientes de aire ni toque el sol, porque este barro, si le toca el aire y le toca el sol, se reseca muy rápido y las piezas se agrietan o se parten. Por eso es que el proceso de elaboración de una pieza es lenta, porque todo el proceso debe ser en interiores para que no suceda esto con nuestras piezas. Y debido a estas características que tiene este tipo de barro, al no poder terminarse la pieza de una sola vez, por eso es que a nosotros pues no nos permite utilizar lo que es el torno de pedal. E incluso pues ahorita hay tornos eléctricos. Pero por estas características que tiene este tipo de barro, al no poder terminarse la pieza de una sola vez, por eso es que no nos permite utilizar ese tipo de tornos. Por eso es que el torno que más se adapta pues es el torno ancestral, que es este de los 2 platos, y es el que seguimos utilizando para la elaboración de nuestras piezas. La técnica que utilizamos para darle altura a las piezas es la técnica que le llamamos nosotros la técnica del rollo.
Se hacen estos rollos de barro y se le van agregando para ir dándole altura a nuestra pieza. De esta manera es como le vamos a dar altura a las piezas por medio de esta técnica. Cuando se trabaja normalmente una pieza, esto es lo que se hace el primer día de trabajo. Se hace esto, lo que es este cilindro. De aquí lo vamos a dejar que pierda humedad por 2 días. En el tercer día le vamos a dar la forma redonda que tiene. Para darle la forma redonda, aquí vamos a utilizar una herramienta. Esta herramienta está hecha también del mismo barro y por la forma que tiene, nosotros le llamamos media luna. Le vamos a agregar un poco de agua en el interior, de manera que nuestra herramienta o la media luna vaya deslizándose, moldeando la pieza y no se pegue con el barro. Esta es la herramienta o lo que es la media luna. Esta herramienta está hecha del mismo barro y con esto le vamos a dar forma a nuestra pieza. Como les digo, esto se hace en el tercer día, de manera que el barro haya perdido humedad y haya adquirido un poquito de dureza. A esto pues nosotros le llamamos moldear la pieza. Se le va a dar forma en el tercer día. Pues de esta manera es como se le da la forma a las piezas con lo que es la media luna. Ya que se le dio la forma, esta pieza la tenemos que dejar nuevamente que pierda humedad por 3 días más. En el sexto día le vamos a poner la parte superior, lo que es el cuello o la boca del cántaro. Se le pone hasta este día de manera que la base esté resistente y pueda soportar el peso del cuello. Porque esta pieza que estamos haciendo como demostración, pues la vamos a terminar, le vamos a poner lo que es el cuello o la boca. Pero esta pieza no lleva el proceso adecuado. Si esta pieza la dejamos acá después de terminarla, en un lapso de una media hora, esta pieza se empieza a agrietar y va a terminar por caerse sola. Porque como les digo, este tipo de barro pues no tiene la capacidad de resistencia para soportar su propio peso en el momento. Por eso cuando se trabaja normalmente una pieza, se tiene que ir haciendo en etapas. Ahorita para agregarle el cuello, le vamos a poner otro rollo de barro. Y ya para darle la forma que tiene el cuello o la boca del cántaro, aquí vamos a utilizar un pedazo de piel, un pedazo de cuero ya curtido. Y con ese pedazo de piel, nosotros le damos forma al cuello o la boca de nuestro cántaro.
Aquí también le vamos a agregar un poco de agua, de manera que el pedazo de piel, pedazo de cuero, pues no se pegue también con el barro y se le pueda moldear el cuello a nuestra pieza. Sí. Este es el pedazo de piel, pedazo de cuero ya curtido, y con este pedazo de piel nosotros le vamos a dar forma al cuello o la boca de nuestro cántaro. Pues mire, de esta manera es como es la elaboración de una pieza. Hasta acá serían 6 días en el proceso normal. Posteriormente se tiene que ir dejando que pierda humedad esta pieza. Después de 10 a 12 días le vamos a emparejar la parte exterior para quitarle todos los bordes que tiene. Para quitarle estos bordes, aquí vamos a utilizar esta otra herramienta. Nosotros esta herramienta la conocemos aquí como la jícara o el bule. En otras partes la conocen como el guaje. Con este pedazo de jícara o bule le vamos a ir quitando todos los bordes del exterior, de manera que nuestra pieza vaya quedando un poco más pareja, más uniforme. Se hace después de 10 a 12 días, de tal manera que el barro haya perdido humedad, para que nosotros le podamos aplicar un poco más de presión y nuestra pieza vaya quedando aún más pareja. Ahorita lo hacemos para que puedan ver de qué manera va el proceso, pero así es como va a ir quedando después de 10 a 12 días nuestra pieza. Después de los 15 días, ya que el barro haya perdido un poco más de humedad, esté un poquito más consistente, se le va a hacer lo que es la técnica de la decoración. La decoración consiste algunas veces en lo que es la técnica de grabado. El grabado pues son los dibujos que se hacen en la superficie de la pieza. La otra técnica es el calado. El calado son los cortes, son los diseños, son las perforaciones que se le hacen a nuestras piezas. Estos cortes se le van a hacer con un pedazo de cegueta. Sacamos punta y filo y los cortes se van haciendo uno por uno. Se hace después de 15 días, de tal manera que el barro haya perdido humedad para que en el momento de hacer el corte salga. Porque esta pieza que acabamos de hacer, le podemos hacer un corte. Pero este corte no sale porque el barro está muy mojado, está pegajoso aún. Por eso hay que esperar unos días para que en el momento de hacer el corte, pues el corte salga fácilmente. Después de 23 a 25 días, ya que el barro haya perdido humedad, vaya secando, se le va a hacer lo que es la técnica del bruñido. El bruñido es el brillo nada más, de forma natural en nuestras piezas. Este brillo, este bruñido, se va a obtener por medio de la fricción de una piedra de cuarzo con el barro que va secando. Y de esta manera se va a obtener lo que es el brillo de forma natural en nuestras piezas. A esta técnica nosotros le llamamos la técnica de bruñido porque no hay desgaste de ninguna de las dos partes. Simplemente se va a crear la capa de brillo en la superficie de la pieza. Esta es la piedra de cuarzo con la que nosotros le vamos a hacer fricción, de manera que se va a obtener el brillo de forma natural en nuestras piezas. Como les digo, no es ningún barniz el que se les aplica, sino simplemente es la fricción de esta piedra con el barro que ha perdido un poco de humedad. Y de esta manera se obtiene lo que es el brillo de forma natural. Como les digo, esta técnica es la de bruñido porque no hay desgaste de ninguna de las dos partes. Empezamos de este tamaño, serían unas 60. Ya si son piezas más chicas, ya van de unas 200 a 300 piezas. ¿La misma tarde? El mismo día. Para que así se vaya el proceso. La primera parte. La primera parte. Claro, o sea, para que sí vaya con que resulte. Sí. Después de los 30 días, ya que la pieza haya secado completamente, es cuando estas piezas van a ir al horno. Y va a ser en el momento de la cocción cuando estas piezas van a obtener el color negro. De tal manera que también el color negro es de forma natural, no es ninguna pintura a la que se les aplica. El color lo obtiene de manera que en el momento de la cocción hay una reducción de oxígeno, una oxidación. Se va a sellar completamente el horno, tanto donde van las piezas como donde se le va poniendo leña. Al quedar completamente sellado el horno, pues ya no hay entrada ni salida de oxígeno.
Lo que hace el mineral que contiene el barro es absorber el tizne, el hollín, el humo de la leña, y de esta manera es como se le va a impregnar el color a nuestras piezas. Por lo tanto, pues a veces en una pieza no hay un color negro uniforme, porque como lo toma en el momento de la cocción, a veces puede variar un poquito el color en una pieza. Aquí tenemos estas dos piezas. Esta es negra y brillante. El color negro y el bruñido o el brillo de forma natural se descubre en 1952. Este tipo de piezas, para que salgan negras y brillantes, el horno se sella a las 8 horas de fuego continuo, y estas piezas son para decoración o decorativas nada más. Antes de 1952, este era el color como se trabajaba el barro negro. Este tipo de piezas eran y siguen siendo utilitarias. Aquí este tipo de piezas nosotros los utilizamos para almacenar agua, tepache o el mezcal. Y en este tipo de piezas el horno se sella a las 15 horas de fuego continuo. Los poros de estas piezas están completamente sellados, por eso es que este tipo de piezas son de tipo utilitario. Cabe señalar que en este tipo de piezas les sirven nada más como contenedores, ya sea para líquidos fríos o calientes, mas no se pueden exponer al fuego nuevamente, porque si cualquiera de las dos piezas se expone directamente al fuego, la pieza se revienta, porque esto en sí, pues esto es una arcilla. La arcilla, después de haberse horneado o cocido, pues ya no se puede exponer nuevamente al fuego porque las piezas se revientan. Ahorita tenemos en exhibición y venta algunas piezas de tipo utilitario, lo que son tazas, vasos, platos, alceras, copitas para el mezcal. Algunas de estas piezas ya cuentan con un poco de brillo y un poco de color negro, pero todo esto es debido a que se ha ido innovando en la cocción para que este tipo de piezas puedan ser de tipo utilitario. Pues así es como es el proceso para la elaboración de una pieza de barro negro. Esperemos les haya gustado, haya sido clara la explicación. Si tienen alguna duda, pues estamos para responder a su pregunta. Si se usara otro tipo de arcilla no se tendría este color. No, porque como no contiene el mismo mineral, entonces cambia el arcilla o el barro de un lado a otro. ¿Y si el horno no se sella, qué color queda? Café. Café o pegándole a naranja, más o menos es el color que queda. Pero es más, gana un poquito más el color café. ¿Y solo esta zona de Oaxaca es la que tiene ese barro negro? Sí, en específico aquí la población de San Bartolo Coyotepec. Nada más. Nada más. ¿Cómo sé si un implemento de barro negro es barro negro o es otro? Una de las características de este tipo de barro, de este tipo de piezas, es que si, por ejemplo, ustedes ahorita si tocan alguna pieza o le meten la mano así por tomarla así, le van a salir los dedos con un poquito. Esa es una de las características que tiene, porque sí se lavan las piezas, pero no se le gana lavar completamente por dentro y quitarle todo. Entonces a la mayoría de piezas le van a manchar los dedos de tizne o el hollín. Y otra de las características es que tienen unas pequeñas manchas, porque las piezas van encima una de la otra, y ahí es donde no gana agarrar el color las piezas. Caramba. Ya no sirve, Sí, pues ese es ¿Y ese hollín se queda siempre o No, ya limpiándose limpiándose ya se le va quitando. Por ejemplo, las piezas como las tazas, las copitas para el mezcal, lavándolo bien, nomás ya con eso ya se pueden utilizar. ¿Para cuántas veces? No se acaba hasta que se te pierde, ¿verdad? Hasta que se pierde. Se lo llevo. Os porquinhos. Solo que no se ve.
Pero él es el papá de Julio. Y es generacional. É uma queiquinha. Queiquinha de Oaxaca. Tá cozida. E chupa a patinha também. Aí. Bom, aqui nós temos então a oportunidade de aprender todo o processo fabril, né? Desde a matéria-prima, que é o barro, a argila, a preparação, né? O torno zapoteca, que é um torno totalmente diferente, que foi explicado ali que conforme a própria composição da argila, então somente esse torno zapoteca é que permite que eles consigam fazer esse tipo de molde. Então é uma verdadeira aula aí de história, cultura e a tradição, né? A tradição que continua aí de geração em geração. E eu espero que você tenha gostado da experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Então já sabe, né? Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações, dá um valeu demais. Então, obrigado aí pela sua companhia e te espero então no próximo vídeo aqui no Trips e Flix.